Evangelio de hoy. Jueves 23 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. No he venido a traer paz, sino división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera. Y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas es uno de esos textos evangélicos que puede parecer desconcertante y desafiante en su primer encuentro. En él, Jesús, quien generalmente es conocido por su mensaje de paz y reconciliación, parece declarar que ha venido para traer división. Incluso enfrentamiento dentro de las mismas familias. Esta declaración puede resultar desconcertante, especialmente cuando consideramos el mensaje general de amor, unidad y paz que él predica a lo largo de los evangelios. Para comprender este pasaje de manera profunda, es necesario situarlo dentro del contexto más amplio del Evangelio y explorar lo que Jesús realmente quiere transmitir. La paradoja de la paz y el fuego. El primer versículo de este pasaje, donde Jesús declara: He venido a echar fuego sobre la tierra. Y ojalá estuviera ya ardiendo. Nos introduce en una tensión aparente. El fuego, en la tradición bíblica, es un símbolo tanto de purificación como de juicio. Mientras que el fuego purificador puede ser visto como algo necesario para la limpieza y el refuerzo del carácter. También puede implicar una fuerza destructiva, capaz de separar lo que es valioso de lo que no lo es. Este fuego que Jesús menciona puede interpretarse como la llegada del reino de Dios, que traerá consigo una transformación radical en el orden existente. El fuego de Jesús puede simbolizar su presencia misma, que trae a la superficie las tensiones, los conflictos y las divisiones que ya existen en el mundo y, particularmente, en la vida de aquellos que se oponen al mensaje del Evangelio. Jesús no habla aquí de una división innecesaria, sino de una división que se da como resultado de la confrontación entre los valores del reino y los valores del mundo. Es importante no ver este fuego como algo negativo en sí mismo, sino como un medio necesario para establecer la justicia y la verdad. Este fuego ilumina lo que está oculto y purifica lo que debe ser transformado. Si miramos la obra de Jesús a lo largo de los evangelios, vemos que a menudo él confronta las estructuras de poder, las creencias arraigadas y las injusticias que prevalecen en la sociedad. De esta manera, el fuego representa un poder transformador, incluso disruptivo, que necesariamente tiene que generar confrontaciones. El bautismo de Jesús. En el versículo Jesús menciona el bautismo, con el cual tiene que ser bautizado, refiriéndose, sin duda, a su propia muerte y pasión. Este bautismo no es el bautismo de agua que él impartió a sus seguidores, sino el bautismo del sufrimiento,
La agonía y la muerte en la cruz. Jesús está anticipando el evento que definirá su misión en la tierra. La cruz, donde Él tomará sobre sí mismo el peso del pecado del mundo. El uso del término bautismo. En este contexto es una metáfora poderosa que resalta la profundidad y la gravedad de la misión de Jesús. La cruz no es solo un sacrificio físico. Es un acto de obediencia total al Padre. Un acto que transformará la historia de la humanidad. Cuando Jesús se refiere al bautismo que debe recibir, está hablando de una necesidad ineludible. Algo que debe suceder para que la redención del hombre se lleve a cabo. La referencia al bautismo también ilustra la tensión de su misión. El sufrimiento es necesario. Pero es una pena que Él debe abrazar por amor a la humanidad. La división causada por el Evangelio. El versículo nos ofrece una declaración que parece ir en contra de la naturaleza pacífica del mensaje cristiano. ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? No, os digo, sino división. Esta declaración de Jesús, lejos de ser un ataque a la paz, refleja la realidad de lo que significa seguirlo. La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial o fácil, sino una paz que surge de una profunda reconciliación con Dios, que puede desafiar las estructuras sociales y las creencias profundamente arraigadas de las personas. La división que Jesús menciona es la consecuencia inevitable de un mensaje radical de amor, justicia y verdad. El reino de Dios que Él predica no es compatible con las estructuras injustas que gobiernan este mundo. Jesús sabe que aquellos que se opongan al reino de Dios, incluso aquellos dentro de sus propias familias, se verán en conflicto con los seguidores del reino. La división aquí no es el fin último, sino el resultado de un mundo que no está dispuesto a abrazar el mensaje transformador del Evangelio. La división también es un reflejo de la libertad que Cristo da al hombre. Él no obliga a nadie a seguirle, sino que invita a cada uno a tomar su cruz y seguirle. En este sentido, la división es una consecuencia del libre albedrío humano. La llamada al seguimiento de Cristo es tan radical y desafiante que no puede ser aceptada sin una ruptura con las estructuras anteriores de vida y creencias. La paradoja de las familias divididas. En los versículos, Jesús explica cómo esta división afectará a las familias. Estarán divididos de aquí en adelante 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos. El padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera. Y la nuera contra la suegra. Este tipo de división es doloroso. Porque no se trata solo de una ruptura entre personas ajenas entre sí, sino dentro de las mismas familias. El amor filial y la unidad familiar se ven desafiados por el llamado radical al seguimiento de Cristo. Sin embargo, esta división no es un deseo de Jesús, sino la consecuencia inevitable de vivir el Evangelio de una manera auténtica. Las familias, que por naturaleza están unidas por la sangre y el afecto, deben enfrentar la dura realidad de que seguir a Cristo puede requerir una lealtad más grande que la que tienen hacia los lazos familiares. Este pasaje no es un llamado a rechazar a nuestra familia, sino una advertencia de que
En algunos casos, la fidelidad al Evangelio puede llevar a enfrentamientos dentro del mismo hogar. La lealtad a Cristo es más importante que cualquier otra lealtad humana. Y en casos de conflicto, los seguidores de Cristo deben estar dispuestos a enfrentar el dolor de esa división. Es un recordatorio de que el reino de Dios exige una lealtad total y exclusiva, que no siempre será comprendida o aceptada por aquellos que nos rodean. El llamado a la disposición y la preparación. El mensaje final de este pasaje no debe ser entendido como un rechazo total de las relaciones humanas o de la paz, sino como un llamado a la disposición. Jesús invita a estar preparados para la realidad de la vida cristiana, que a menudo implica sacrificios y tensiones. Seguirle no es un camino fácil ni libre de conflictos, pero es el único camino que lleva a la verdadera paz. Una paz que no es superficial, sino que transforma el corazón humano. La advertencia de Jesús en este pasaje nos llama a no vivir en la comodidad, sino a estar dispuestos a tomar decisiones difíciles, a ser radicales en nuestra obediencia a Dios, y a estar dispuestos a enfrentar la oposición, incluso dentro de nuestra propia familia y sociedad. La paz que Cristo nos ofrece no es la paz que viene de evitar el conflicto, sino la paz que resulta de vivir en la verdad y en la obediencia al Padre. La llama de la verdadera paz. Es fundamental que comprendamos que la paz de la que habla Jesús en este pasaje no es la paz convencional, que se basa en la ausencia de conflicto. La paz que Cristo ofrece es una paz que surge de la verdad, de la justicia y del amor radical. Jesús no está sugiriendo que los discípulos deban buscar conflictos o divisiones por el simple hecho de causarlos. Más bien, está señalando que, al ser fieles al mensaje del Evangelio, se producirán divisiones inevitables, debido a que su mensaje confronta las estructuras del mundo y las creencias humanas que se oponen al reino de Dios. Esta paz no es la ausencia de lucha, sino la victoria de la verdad sobre las mentiras y la justicia sobre la injusticia. La paz verdadera solo se alcanza cuando cada uno de nosotros se enfrenta al desafío de vivir de acuerdo con el plan de Dios para nuestra vida, sin importar el costo. La paz que viene con la obediencia a Cristo tiene una base firme en la justicia y la verdad. Esta paz puede generar resistencia de aquellos que prefieren las soluciones superficiales y la comodidad de mantener las estructuras del mundo tal como están. Jesús nos recuerda que la paz que Él ofrece tiene un precio. Este precio puede ser alto y puede manifestarse a través de dificultades, sufrimientos e incluso la división entre amigos y familiares. La paz de Jesús no es un consuelo temporal, sino un proceso transformador que lleva a cada uno a la liberación del pecado, de la mentira, de la tiranía de las falsas promesas de este mundo. Esta paz es la que Cristo vino a instaurar en los corazones de todos aquellos que se comprometen a seguirle con fe y valentía. La responsabilidad de ser discípulos. El desafío para cada seguidor de Cristo es ser consciente de la responsabilidad que implica vivir según las enseñanzas del Evangelio. Si seguimos a Cristo, debemos estar preparados para ser sal de la tierra y luz del mundo. Una luz que no se esconde,
sino que ilumina las oscuridades de la vida humana. Este compromiso con la luz puede llevarnos a confrontaciones, a ser testigos del rechazo, del desdén e incluso de la persecución. Sin embargo, la recompensa por vivir fielmente el Evangelio está más allá de cualquier sufrimiento momentáneo. Jesús, al hablar de la división que su mensaje provocaría, no está intentando hacer de sus seguidores un grupo de personas divisivas o conflictivas por naturaleza. Al contrario, el llamado de Jesús es a ser pacificadores en medio del conflicto, pero también a estar dispuestos a reconocer que la verdadera paz solo se logra cuando vivimos plenamente según los principios de su reino. Ser discípulos de Cristo significa estar dispuestos a hacer de la paz un compromiso radical, incluso si esto trae conflicto a nuestras relaciones humanas. Es importante destacar que, en este contexto, la paz no es simplemente la ausencia de lucha. La paz que Cristo ofrece está directamente vinculada a la justicia divina. De esta forma, el verdadero discípulo de Cristo se enfrenta al reto de vivir de acuerdo con esta justicia, lo que inevitablemente desmantela las injusticias del mundo, causando así la división de la que Jesús habla. Esta división no es un fin en sí misma, sino un medio para revelar la autenticidad del reino de Dios. Jesús no quiere que sus seguidores se conformen con un mundo que ignora la justicia, la verdad y la dignidad humana, la conformidad y la lucha interior. Otro aspecto importante en este pasaje es la cuestión de la conformidad. Cuando Jesús habla de la división, está invitando a sus discípulos a reflexionar sobre sus propios corazones. ¿Están dispuestos a seguirlo sin importar las consecuencias? ¿Están dispuestos a luchar contra los valores que el mundo propone, incluso si esto implica una lucha interior con sus propias pasiones y deseos? La verdadera paz no viene de la conformidad con lo que es fácil, sino de la lucha por vivir de acuerdo con los ideales del reino de Dios. Este tipo de lucha interior es común en la vida cristiana. Los discípulos de Cristo deben aprender a rechazar el egoísmo, la codicia, la vanidad y otros deseos egoístas que surgen en el corazón humano. La paz verdadera solo puede ser alcanzada cuando somos capaces de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La división que Jesús menciona en este pasaje también puede entenderse como la lucha entre nuestras propias inclinaciones y el llamado de Dios a la santidad. La paz de la que habla Jesús no es una paz superficial que se puede obtener a través de la complacencia. Es una paz que se conquista en el interior, a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Solo cuando estamos dispuestos a vivir de acuerdo con este tipo de paz, podremos enfrentar las divisiones que inevitablemente se presentan en la vida. Y es esta lucha la que nos lleva a una madurez espiritual más profunda, donde nuestra lealtad a Cristo se convierte en nuestra principal prioridad, independientemente de las dificultades que esto pueda acarrear. La cruz como símbolo de división y unidad. Es significativo que Jesús hable de división y conflicto justo antes de anunciar su propia pasión. La cruz, que representa el sufrimiento, y la muerte de Jesús, también es el símbolo de la división más profunda y radical. La división entre la vida y la muerte, entre el pecado y la salvación.
entre las estructuras de este mundo y el reino de Dios. Al mismo tiempo, la cruz es también un símbolo de unidad, de reconciliación y de restauración. De esta manera, la cruz no solo es un símbolo de la división que el Evangelio trae al mundo, sino también de la unidad que se logra a través del sacrificio de Jesús. En el momento de su crucifixión, Jesús rompe las barreras de separación entre Dios y los hombres, entre los judíos y los gentiles, y entre todos los pueblos de la tierra. La cruz se convierte así en el lugar donde la verdadera paz es alcanzada. No por la eliminación de los conflictos, sino por su resolución, a través de la justicia y el sacrificio. Este es el tipo de paz que Jesús nos invita a abrazar. Una paz que no ignora la realidad del sufrimiento, sino que lo transforma. Cuando seguimos a Jesús, no prometemos una vida sin dolor ni conflicto. Prometemos, sin embargo, una vida que está llena de la presencia de Dios. Una vida que, a pesar de las dificultades, se apoya en la esperanza de la resurrección y la restauración final. La paz de Cristo es una paz que permite vivir en la lucha, pero con la certeza de que, al final, la victoria pertenece a los que siguen fielmente al Cordero. Un llamado a la esperanza. A pesar de las duras palabras de Jesús, este pasaje nos invita a vivir con esperanza. La esperanza cristiana no es una esperanza en un mundo libre de conflictos, sino una esperanza en la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Jesús nos invita a estar preparados para los desafíos que vienen, a estar vigilantes y atentos a la obra que Dios está realizando en nuestras vidas. Esta esperanza nos da la fuerza para mantenernos firmes en medio de las pruebas y las divisiones, sabiendo que el reino de Dios es más grande que cualquier conflicto temporal. El cristiano no vive en la desesperanza, sino que vive con una mirada fija en la promesa de la vida eterna. Esta esperanza no es una mera escapatoria del sufrimiento, sino una fuente de fuerza para enfrentar el sufrimiento con una perspectiva eterna. La lucha, el sufrimiento y la división que enfrentamos en este mundo no son el final de la historia. La resurrección de Jesús nos asegura que, a través del sufrimiento, encontramos la paz definitiva en Dios. La realidad de la división inherente al Evangelio. El pasaje de Lucas nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del Evangelio y las consecuencias que su mensaje tiene en las relaciones humanas. La división mencionada por Jesús no es una llamada al conflicto por el conflicto mismo, sino el reconocimiento de que el mensaje del reino de Dios es tan radical y transformador que no puede dejar a nadie indiferente. Al anunciar el reino, Jesús irrumpe en la vida de las personas de una forma que exige una respuesta. O se acepta su llamada y se sigue a Cristo, o se rechaza. En ambos casos, este acto de decisión genera división, ya que no todos estarán dispuestos a abrazar la verdad que Él propone. La paz que Cristo trae, entonces, no es una paz superficial, que ignora la injusticia y el sufrimiento, sino una paz que desafía las estructuras del mal y del pecado en el mundo. La división que produce el Evangelio, entonces, tiene un propósito mayor. Es una división que nos invita a revisar nuestras vidas,
a hacer una elección. Seguir a Cristo implica una transformación radical en cómo vivimos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo entendemos nuestro propósito en la vida. La llamada a seguir a Cristo es, por tanto, una llamada a ser testigos de la luz y de la verdad en un mundo que frecuentemente prefiere la oscuridad y la mentira. Esta luz, al brillar en medio de la oscuridad, provoca la reacción de aquellos que se sienten amenazados por ella. Es importante que entendamos que la división que el Evangelio genera no es algo que Cristo desea por sí mismo, sino que es la consecuencia de un mundo que se opone al plan de Dios. La división no es la meta del Evangelio, pero es el resultado inevitable de un mensaje que pone en cuestión las estructuras de poder, las injusticias y las mentiras de este mundo. Así, los discípulos de Cristo deben estar preparados para ser instrumentos de esa luz que revela las sombras de la sociedad y del alma humana. La paz no se puede lograr sin confrontar la maldad que existe en el mundo. Y es este conflicto el que causa la división a la que se refiere Jesús. El fuego del Espíritu Santo, transformación o destrucción. En el versículo Jesús menciona que ha venido a traer fuego a la tierra, y que desearía que ya estuviera ardiendo. Este fuego tiene una doble connotación. Por un lado, es un fuego de purificación, de transformación, y por otro, es un fuego que destruye lo que no es puro, lo que está en oposición al reino de Dios. La imagen del fuego es poderosa en la Escritura. En muchas ocasiones se utiliza para referirse a la presencia transformadora de Dios, que purifica, purga y renueva todo lo que toca. El fuego que Jesús trae no es un fuego de condena inmediata, sino un fuego que arde dentro del corazón humano, llevándonos a una transformación profunda que puede ser dolorosa, pero que siempre apunta hacia la liberación. Este fuego es, en realidad, el Espíritu Santo, que Cristo envía para purificar a la humanidad y establecer el reino de Dios en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo trae consigo la capacidad de limpiar el pecado y renovar el alma. Sin embargo, esta transformación requiere de una disposición personal, de una aceptación de la llamada de Cristo. El fuego del Espíritu puede resultar destructivo para todo lo que es impuro, pero también es un fuego que purifica, transforma y da nueva vida. De ahí que Jesús desee que ya esté ardiendo, porque este proceso de transformación es el que traerá finalmente la verdadera paz al mundo. Este fuego tiene una implicación tanto colectiva como personal. En un nivel colectivo, el fuego de Cristo viene a cambiar el orden social y político del mundo, desmantelando las estructuras de pecado y injusticia. En el plano personal, el fuego purificador actúa en el corazón de cada individuo, despojándonos de nuestras falsedades, egoísmos y deseos que nos alejan de Dios. La conversión es un proceso doloroso, pero esencial para la madurez espiritual. De esta manera, el fuego de Cristo, aunque destructivo para lo impuro, es a la vez un don que permite la renovación y la esperanza. El bautismo de Jesús y la pasión, un llamado a la entrega total. En el versículo Jesús hace referencia a un bautismo con el cual tiene que ser bautizado, lo que se refiere a su pasión y muerte. Este bautismo simboliza la entrega total de Jesús por la salvación del mundo.
El bautismo al que Jesús se refiere no es el bautismo de agua con el que Juan el Bautista bautizaba, sino el bautismo del sufrimiento, de la cruz, que él debía atravesar para cumplir con la voluntad del Padre. Este sacrificio no era solo necesario para que la humanidad fuera redimida, sino que era el medio por el cual el reino de Dios se establecería en la tierra. La pasión de Cristo no es solo un acto de sufrimiento, sino el acto redentor, que trae consigo la salvación. Este bautismo es, además, una invitación a los discípulos a seguir el mismo camino de entrega y sacrificio. Jesús no solo habla de su sufrimiento, sino que también lo presenta como un modelo a seguir para aquellos que deciden ser sus discípulos. El cristiano, al igual que Cristo, está llamado a entregarse completamente, a vivir con una disposición total hacia la voluntad de Dios, sin reservas ni miedos. Este es el verdadero camino de discipulado, que implica sacrificio y entrega total. Es necesario que los discípulos comprendan que seguir a Cristo significa entrar en este bautismo de sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, también es importante resaltar que este sufrimiento no es el fin, sino el medio para alcanzar la gloria. La cruz, aunque es el camino doloroso, es el mismo camino que lleva a la resurrección. De esta manera, la pasión de Cristo se convierte en un signo de esperanza para todos los cristianos. Aunque el sufrimiento es inevitable, siempre habrá una victoria final a través de la resurrección y la vida eterna. Un llamado a la preparación y a la vigilancia. Jesús, en este pasaje, también hace un llamado a la preparación y a la vigilancia. Al hablar de las divisiones que su mensaje provocaría, nos recuerda que estamos en un tiempo de espera. Un tiempo en el que debemos estar alerta, viviendo de acuerdo con el reino de Dios. Las divisiones que experimentamos no son signos de derrota, sino señales de que estamos en el proceso de establecer el reino. La lucha es parte del camino cristiano. Y mientras estemos comprometidos con el Evangelio, debemos esperar que esa lucha nos lleve a una transformación interior y, eventualmente, a la victoria. Es crucial que comprendamos que el llamado de Jesús a estar vigilantes no es solo un llamado a estar preparados para la venida del reino, sino también a vivir de manera coherente con el reino ya presente en nuestras vidas. La vigilancia no implica solo esperar pasivamente, sino una participación activa en la obra redentora de Cristo en el mundo. Es un llamado a estar atentos a las necesidades de los demás, a ser instrumentos de paz y justicia, y a vivir con la certeza de que la victoria de Cristo ya está asegurada. La preparación, entonces, no es solo para el futuro, sino para el presente. Vivir como cristianos implica vivir con la esperanza de que el reino de Dios está en nuestras manos, en nuestras decisiones diarias, y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Estamos llamados a ser vigilantes, pero también a ser activos, trabajando por la paz, la justicia y la reconciliación en un mundo que necesita desesperadamente de la luz de Cristo. El fuego transformador del Evangelio. El fuego que Jesús menciona en Lucas no es un fuego físico, sino un fuego espiritual que representa
La obra del Espíritu Santo en el mundo. Este fuego de purificación es esencial para comprender el verdadero impacto del Evangelio en las vidas humanas. El fuego tiene la capacidad de purificar, eliminar lo impuro y refinar lo valioso. De igual manera, el Evangelio trae consigo una llamada a la conversión, a una transformación profunda que, aunque a veces dolorosa, es esencial para nuestra renovación interior. Jesús no vino solo a traernos paz superficial, sino a desafiarnos y a ayudarnos a enfrentarnos a las partes oscuras de nuestro ser que necesitan ser transformadas. La purificación, como el fuego, no es un proceso fácil. Al igual que el oro tiene que ser sometido a altas temperaturas para ser refinado. Nuestras vidas también deben pasar por un proceso de purificación. Este fuego que Jesús trae es el Espíritu Santo que obra en nosotros, quemando lo que no sirve, lo que está corrompido y lo que obstaculiza nuestra relación con Dios. Aunque este fuego puede parecer destructivo, en realidad es una obra de amor, ya que nos libera de las cadenas del pecado y nos hace más aptos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Este fuego no es solo algo que ocurre en la vida de cada creyente, sino que tiene repercusiones más amplias. Al traer el Evangelio al mundo, Jesús desafía las estructuras sociales, políticas y culturales que están basadas en el egoísmo, la violencia y la opresión. Su mensaje trae consigo una confrontación directa con todo lo que no está alineado con el reino de Dios. Este fuego, por lo tanto, no solo es personal, sino que también tiene un impacto en la sociedad, trayendo consigo la posibilidad de una transformación social profunda. La pasión de Cristo como bautismo de sufrimiento. Cuando Jesús habla de su bautismo en Lucas se refiere a su muerte en la cruz, el acto culminante de su sacrificio. Este bautismo no es el bautismo en agua que Juan el Bautista ofreció, sino la sumisión de Jesús al sufrimiento y la muerte para cumplir con la voluntad del Padre. Al referirse a su pasión de esta manera, Jesús nos muestra que su misión no era simplemente predicar el reino de Dios, sino dar su vida por la humanidad. Este acto de entrega es el acto supremo de amor y sacrificio, que abre el camino para nuestra reconciliación con Dios. El bautismo de Jesús, entendido en el contexto de su pasión, nos invita a reflexionar sobre el tipo de discipulado que estamos llamados a vivir. El camino de Jesús no fue fácil. Él vivió una vida marcada por la obediencia al Padre, por la humildad, por el sacrificio y por el sufrimiento. Como seguidores de Cristo, también estamos llamados a participar en este bautismo, a seguir su ejemplo de entrega y sacrificio. Esto implica no solo aceptar la cruz, sino también abrazar el sufrimiento que viene como consecuencia de vivir conforme a la voluntad de Dios en un mundo que a menudo está en desacuerdo con los principios del Evangelio. Este llamado a compartir el bautismo de Cristo no debe ser visto como una carga negativa, sino como una oportunidad para participar más plenamente en su obra redentora. El sufrimiento no es el fin, sino el medio, a través del cual se alcanza la verdadera vida. Al tomar nuestra cruz, no solo compartimos en el sufrimiento de Cristo, sino que también nos alineamos con su victoria sobre el pecado y la muerte.
Este sufrimiento tiene un propósito redentor. Y cada momento de sacrificio y entrega nos acerca más a la gloria que se nos promete en Cristo. La división que provoca el Evangelio. La declaración de Jesús en Lucas de que no ha venido a traer paz, sino división, es profundamente desafiante. El Evangelio, lejos de ser una mera promesa de tranquilidad y armonía en la vida, plantea una serie de exigencias radicales que no todos están dispuestos a aceptar. La paz de la que habla Jesús no es la paz superficial, que se da por sentada en una sociedad conformista, sino una paz profunda, que solo puede experimentarse cuando vivimos en conformidad con la voluntad de Dios. La división que el Evangelio provoca no es el resultado de una enseñanza maliciosa, sino la consecuencia inevitable de un mensaje que desafía las normas y estructuras establecidas. Cuando el mensaje del reino de Dios se proclama, confronta la mentira, la injusticia y el pecado. Y eso, en sí mismo, crea conflicto. Jesús sabía que su mensaje, aunque lleno de esperanza y salvación, también iba a generar resistencia, especialmente de aquellos que se beneficiaban de las estructuras opresivas de la sociedad. Sin embargo, esta división no debe verse como un fracaso del Evangelio, sino como una parte integral de su poder transformador. El hecho de que las personas reaccionen de manera tan visceral al Evangelio demuestra que está tocando algo profundo en sus corazones. La división, entonces, es una señal de que el reino de Dios está avanzando, rompiendo las viejas estructuras y abriendo un camino hacia la nueva creación que Dios está llevando a cabo en el mundo. La familia de Jesús y el llamado a la discipularidad. En los versículos Jesús se refiere a la división que puede ocurrir dentro de las familias debido a su mensaje. Este es un tema doloroso, ya que la familia es una de las estructuras más fundamentales en la vida humana. Sin embargo, Jesús no está promoviendo la disolución de la familia como tal, sino señalando que la lealtad al reino de Dios debe ser más importante que cualquier otra relación terrenal. La invitación al discipulado es radical y exige una fidelidad total a Cristo, incluso por encima de los lazos familiares. Este no es un llamado a abandonar a la familia, sino a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. La obediencia a Cristo no siempre será fácil, y a veces requerirá que tomemos decisiones difíciles, que incluso pueden generar tensión en nuestras relaciones familiares. Jesús mismo experimentó esta tensión, ya que no todos en su propia familia comprendieron su misión ni le siguieron. A través de esta enseñanza, Jesús nos muestra que el discipulado a menudo implica sacrificios y dificultades, pero que estos son necesarios para vivir de acuerdo con el plan divino. A pesar de la división que puede surgir en las familias, el reino de Dios crea una nueva familia. Una comunidad de creyentes que están unidos no por la sangre, sino por la fe en Cristo. Esta nueva familia se convierte en el cuerpo de Cristo. Y es a través de ella que experimentamos la verdadera unidad, la paz y la restauración de todas las relaciones. El discipulado es, en última instancia, un acto de fe y obediencia que trasciende las divisiones humanas y nos conecta con la voluntad eterna de Dios. El llamado a la vigilancia y la preparación.
En todo este pasaje, hay una clara llamada a la vigilancia y a la preparación. Jesús, al hablar del fuego que ha venido a traer, de su bautismo de sufrimiento, y de la división que su mensaje causará, nos está preparando para el hecho de que el camino del discipulado no será fácil. La vida cristiana está llena de desafíos. Y estamos llamados a estar alertas, preparados para los momentos difíciles que vendrán. Sin embargo, esta vigilancia no es algo que debemos hacer por nosotros mismos, sino que depende completamente de nuestra relación con Cristo y de la gracia de Dios. La preparación a la que Jesús nos llama es un estado constante de alerta espiritual. Debemos estar siempre listos para dar testimonio de nuestra fe, dispuestos a vivir según los valores del reino de Dios. Aunque esto nos lleve a situaciones de conflicto o sufrimiento. La vigilancia también implica estar atentos a la necesidad de compartir el mensaje del Evangelio con otros, incluso cuando esa tarea nos ponga en oposición con el mundo. Jesús nos recuerda que la paz que Él nos da no es la paz del mundo, sino una paz profunda que viene solo cuando seguimos fielmente sus enseñanzas. Este pasaje nos invita a vivir una vida cristiana auténtica, que no busque la comodidad ni la aceptación del mundo, sino que se someta completamente a la voluntad de Dios. Vivir en vigilancia implica estar listos para responder a la llamada de Cristo en todo momento, sabiendo que, aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa será eterna y gloriosa. El fuego que purifica y transforma. En el Evangelio de Lucas Jesús declara que ha venido a traer fuego a la tierra. Este fuego no es un fuego destructivo como el que consume todo a su paso, sino un fuego purificador que tiene como objetivo refinar y transformar. A menudo, en la Biblia, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, que, aunque puede ser un proceso doloroso, tiene como propósito purificar a los creyentes. En este sentido, el fuego que Jesús trae es un fuego de juicio y de renovación. Es el fuego del amor de Dios que consume todo lo que no es de Él, que elimina las impurezas del corazón humano, las cuales nos alejan de la santidad y de la vida eterna. Este fuego purificador es necesario, porque las estructuras y valores del mundo están profundamente marcadas por el egoísmo, la injusticia y la impiedad. El mensaje del Evangelio, aunque lleno de amor, es también un mensaje que pone a prueba nuestras vidas, que nos desafía a abandonar todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. La transformación que se nos pide puede ser dolorosa, porque implica renunciar a nuestras viejas formas de pensar y actuar. Pero al mismo tiempo es liberadora, porque nos acerca más a la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Este fuego trae consigo también una confrontación con el pecado y la maldad en el mundo. Donde quiera que el mensaje de Jesús es proclamado, surge la división. Porque el reino de Dios desafía las estructuras de poder y autoridad que perpetúan la opresión y la injusticia. Por lo tanto, cuando Jesús dice que ha venido a traer fuego, está anticipando tanto la purificación personal de sus seguidores como la confrontación con el mal en el mundo. El fuego, en este sentido, no solo purifica los corazones de los creyentes, sino que también ilumina las oscuridades. Da un mundo y trae a la luz lo que está oculto. La pasión de Cristo,
su bautismo de sufrimiento. En el versículo Jesús menciona su bautismo, refiriéndose a su sufrimiento y muerte en la cruz. Este bautismo no es un rito de iniciación como el que él mismo ofreció, sino la experiencia profunda y dolorosa de entrega total a la voluntad del Padre. A través de su pasión, Jesús iba a pasar por el sufrimiento más grande, que no solo implicaba el dolor físico de la crucifixión, sino también el sufrimiento emocional y espiritual de llevar sobre sí los pecados de la humanidad. Este bautismo de sufrimiento es el cumplimiento de la misión redentora de Cristo, la cual no podía ser alcanzada sin pasar por la cruz. El bautismo de Jesús es, por lo tanto, una invitación a los discípulos a tomar parte en su sufrimiento. Ser seguidor de Cristo no significa vivir una vida de comodidad o éxito mundano, sino estar dispuesto a seguir a Jesús incluso cuando esto implique sacrificios, dificultades y hasta persecución. Jesús nos llama a participar en su sufrimiento, no como un fin en sí mismo, sino como un medio, a través del cual podemos experimentar la redención y el poder de la resurrección. Este bautismo implica un sufrimiento transformador, que lleva a la purificación y a la salvación. Al hablar de su bautismo, Jesús también está señalando la urgencia de su misión. El sufrimiento y la muerte en la cruz no eran eventos accidentales, sino parte esencial de su plan divino para reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús está profundamente comprometido con este destino, y su deseo de cumplirlo es tan grande que está angustiado hasta que se cumpla. Este deseo de cumplir la voluntad de su Padre es una manifestación de su amor incondicional por la humanidad, que lo lleva a enfrentar el sufrimiento y la muerte por nuestra salvación. La división que trae el Evangelio. Cuando Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino división, está señalando una de las realidades más difíciles de aceptar sobre el Evangelio. El mensaje del reino de Dios es radical y desafiante, y esto inevitablemente genera conflictos. Donde el Evangelio se predica, no todos lo aceptan, y muchos lo rechazan, especialmente aquellos cuyas vidas están basadas en valores contrarios a los del reino de Dios. Jesús no promete una paz superficial, que sea la ausencia de conflictos, sino una paz profunda, que solo se alcanza al vivir según la voluntad de Dios. Aunque esto signifique confrontar las estructuras y valores del mundo. La división que Jesús menciona no es una división arbitraria, sino la consecuencia inevitable de la verdad del Evangelio. Al proclamar el reino de Dios, Jesús desafía las normas y las expectativas del mundo. La paz del mundo es una paz construida sobre la comodidad, el poder y el control, mientras que la paz del Evangelio es una paz que proviene de vivir en humildad, sacrificio y amor desinteresado. Esta diferencia es lo que provoca la división, ya que muchos no están dispuestos a renunciar a sus propios intereses y egos para seguir a Cristo. Jesús también está advirtiendo que el Evangelio, aunque es el mensaje de salvación, también traerá consigo sufrimiento y resistencia. Seguir a Cristo puede implicar conflictos en las relaciones familiares, sociales y laborales, porque el Evangelio desafía las lealtades a las que nos hemos aferrado. Esta división es, por lo tanto,
Una señal de que el Evangelio está penetrando profundamente en la vida de las personas, exigiendo un cambio radical de perspectiva y de valores. La prioridad del reino de Dios. En los versículos Jesús describe cómo esta división afectará las relaciones familiares, donde incluso los lazos más cercanos serán puestos a prueba. Este es un mensaje difícil, ya que la familia es, para muchas personas, la relación más importante en la vida. Sin embargo, Jesús está enseñando que el reino de Dios debe ser la prioridad en la vida del discípulo. El llamado al discipulado es un llamado a poner a Dios por encima de todo, incluso por encima de los lazos familiares. Aunque esto pueda generar tensiones, este enfoque no es un rechazo a la familia, sino una reafirmación de la centralidad de Dios en todas las relaciones. Al poner a Dios en primer lugar, los discípulos encuentran una nueva forma de relacionarse con los demás. Una forma que está marcada por el amor sacrificial y la fidelidad a los principios del reino de Dios. Aunque las relaciones familiares puedan ser desafiadas, la verdadera familia de Cristo se construye sobre el fundamento de la fe y el amor mutuo en Él. Al mismo tiempo, esta enseñanza invita a los cristianos a reflexionar sobre sus propios valores y prioridades. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para seguir a Cristo? Jesús nos recuerda que el discipulado no es un camino de comodidad o conformidad, sino un camino que implica tomar decisiones difíciles, especialmente cuando se nos llama a renunciar a aquello que más valoramos en esta vida. El llamado a la obediencia radical. El mensaje de Lucas subraya que el Evangelio de Jesús no es algo que podamos tomar a la ligera. No es una opción entre muchas, sino un llamado radical a seguirlo de todo corazón. La división que el Evangelio provoca no es algo negativo en sí misma, sino la consecuencia de un mensaje que exige una respuesta clara y decidida. El Evangelio no es un camino fácil, sino una senda que requiere una obediencia radical a la voluntad de Dios. El discipulado implica una entrega total, que desafía nuestras propias ideas de lo que significa tener una vida exitosa o feliz. Jesús nos invita a vivir de manera contracultural, a seguir sus pasos, a renunciar a lo que el mundo considera valioso, para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Esta obediencia radical a Cristo es un acto de fe, que nos lleva a confiar en que el reino de Dios es lo único que realmente satisface nuestras almas. El fuego del Evangelio es el fuego de la transformación, y a veces esa transformación es dolorosa. Pero este sufrimiento tiene un propósito: purificar nuestras vidas, hacernos más semejantes a Cristo y prepararnos para la gloria que nos espera. El discipulado no es un camino de éxito mundano, sino un camino de obediencia y sacrificio. Sin embargo, es un camino que lleva a la vida eterna. Una vida que es mucho más profunda y rica que cualquier satisfacción temporal que el mundo pueda ofrecer. El fuego de la esperanza. Aunque el fuego del que habla Jesús es un símbolo de purificación y juicio, también es un símbolo de esperanza. La esperanza cristiana no está basada en una idealización de la vida, sino en una confianza firme en las promesas de Dios. El fuego del Espíritu Santo no solo quema lo impuro,
sino que también enciende en nuestros corazones la esperanza de la transformación final. A través de este fuego, Dios está llevando a cabo una obra redentora, que culminará en la creación de cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Este fuego de esperanza nos sostiene en medio de las dificultades, y nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, el fin será glorioso. La promesa de Jesús es que, al seguirlo, participamos en su victoria sobre el pecado y la muerte, y que seremos transformados a su imagen. Esta esperanza nos da la valentía para enfrentar las divisiones y el sufrimiento que puedan surgir en el camino del discipulado. La división como prueba de la veracidad del Evangelio. La división que Jesús menciona en estos versículos también puede ser vista como una prueba de la autenticidad del Evangelio. Si el Evangelio no desafiara las estructuras del mundo, si no tocara las conciencias de aquellos que viven alejados de Dios, entonces su mensaje sería insignificante. La división que se genera es una señal de que el mensaje de Jesús está penetrando en las vidas humanas, enfrentando las fuerzas del mal y ofreciendo una alternativa radical al orden del mundo. Cuando el Evangelio genera oposición, no debemos verlo como un fracaso, sino como una confirmación de que estamos siguiendo el camino que Jesús trazó. La división no es una señal de que algo anda mal, sino de que el reino de Dios está avanzando, confrontando las fuerzas de la oscuridad y estableciendo la luz de Cristo en los corazones de los creyentes. A través de la división, el Evangelio demuestra su poder para transformar, incluso cuando esa transformación implica resistencia y conflicto. La paz de Dios en medio del conflicto. Aunque Jesús ha venido a traer división, también ofrece la paz de Dios. Esta paz no es la paz que el mundo ofrece, que depende de las circunstancias externas, sino una paz que supera el entendimiento humano. Una paz que permanece en medio del conflicto. La paz de Dios es la paz que viene de vivir en obediencia a su voluntad, de estar en paz con Él y con los demás, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. Esta paz es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, y es lo que nos da la capacidad de vivir de manera contracultural, como testigos fieles del Evangelio. El fuego de la verdadera transformación. Cuando Jesús menciona el fuego que ha venido a traer, está haciendo alusión a la purificación que es necesaria para el reino de Dios. Este fuego no es destructivo en su naturaleza, sino que es un fuego transformador. El fuego que Jesús trae tiene el poder de cambiar la vida de los creyentes, removiendo todo lo que es impuro y no conforme a la voluntad de Dios. Así como el oro se refina en el fuego, el corazón humano también necesita pasar por ese fuego divino para ser purificado. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial para que cada uno de nosotros pueda reflejar la pureza y la gloria de Dios. Este fuego de transformación se relaciona con el Espíritu Santo, cuya acción en nuestra vida a veces puede ser incómoda o difícil, pero que nos lleva a la santidad. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto o sufrimiento, sino la paz que resulta de la transformación interior, que solo Dios puede operar en nosotros. El fuego es una herramienta de purificación,
que nos permite acercarnos más a la imagen de Cristo. Aunque el proceso sea arduo, el resultado final será un corazón puro, una vida íntegra y una relación profunda con Dios. Este fuego que Jesús menciona también tiene una función de juicio. En los últimos días, este fuego será el medio por el cual Dios purificará toda la creación. El mal, la injusticia, la mentira. Todo lo que se opone al reino de Dios será quemado en este fuego purificador. Así, el fuego tiene un doble propósito: refinar a los creyentes y purificar el mundo, mostrando que el reino de Dios no es un lugar cómodo para aquellos que persisten en la maldad y el pecado. El bautismo de sufrimiento, la misión redentora de Cristo. En el versículo Jesús hace referencia a su bautismo, un término que, en este contexto, no se refiere al bautismo tradicional con agua, sino a la angustia y sufrimiento que él debía experimentar para cumplir con su misión redentora. Este bautismo es el sufrimiento de la cruz, la entrega total y el sacrificio por la humanidad. Jesús estaba profundamente consciente de que su misión no sería fácil, pero su amor por la humanidad y su obediencia al Padre lo impulsaron a seguir adelante, incluso cuando esto implicaba dolor y rechazo. El bautismo de Jesús es un acto de redención que nos incluye a todos. Él se entregó voluntariamente para tomar sobre sí el peso del pecado del mundo, para reconciliarnos con Dios. Esta misión no fue un accidente, ni una carga que él rechazó, sino que fue un acto de amor incondicional. En su sufrimiento, vemos la profundidad del amor de Dios por nosotros. Un amor que no tiene límites, que está dispuesto a pagar el precio más alto por nuestra salvación. La división, el Evangelio como prueba de fe. En el versículo Jesús dice que no ha venido a traer paz, sino división. Esto es una advertencia fuerte y clara. El Evangelio de Cristo genera una respuesta que puede dividir a las personas, incluso a las familias. La verdad del Evangelio es radical. No se conforma con las normas del mundo, sino que desafía los sistemas establecidos. La paz que Jesús ofrece es una paz profunda, pero no es una paz que se logra a través de la conformidad o el silencio frente a la injusticia. Por el contrario, esta paz desafía la violencia, el egoísmo y la injusticia, lo que inevitablemente trae conflicto. Cuando las personas escuchan el mensaje de Jesús, algunos lo abrazan con fe, mientras que otros lo rechazan con dureza. Jesús no promete una vida fácil, sino una vida que requiere tomar decisiones difíciles. Ser discípulo de Cristo implica a menudo tomar una posición que va en contra de la corriente principal. Este desafío a las normas del mundo puede traer división en nuestras relaciones familiares, sociales y políticas. El Evangelio no puede ser doméstico ni reducido a algo cómodo, pues su fuerza radica precisamente en su capacidad de transformar la realidad de manera radical. A lo largo de la historia, los seguidores de Cristo han experimentado esta división. Desde los mártires que dieron su vida por la fe hasta aquellos que, en su vida cotidiana, deben enfrentar la incomprensión y la oposición. La división que trae el Evangelio es una prueba de la autenticidad de nuestro compromiso con Cristo. No es una división deseada por Cristo, sino una consecuencia inevitable del mensaje que Él trae.
que reclama toda nuestra lealtad y devoción. La importancia del reino de Dios en nuestras vidas. En el versículo Jesús señala que incluso las relaciones familiares más cercanas serán afectadas por el Evangelio. Esto puede parecer una declaración dura, pero en realidad, Jesús está subrayando la centralidad del reino de Dios en la vida del discípulo. El llamado de Cristo no es solo un llamado a una fe superficial o a una vida de rituales religiosos, sino un llamado a poner a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de la familia, el trabajo y nuestras propias vidas. Este llamado a poner a Dios en primer lugar no es una condena a la familia, sino una invitación a redimir nuestras relaciones familiares bajo la luz del reino de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras relaciones se purifican y se transforman. La lealtad a Cristo no destruye las relaciones, sino que las hace más auténticas y amorosas. Porque nos llama a vivir con un amor sacrificial que refleja el amor de Cristo. Al poner a Dios en el centro, encontramos un propósito y una dirección que nos permite vivir con integridad y justicia en todas nuestras relaciones. Jesús también nos está diciendo que el reino de Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Esto nos desafía a reflexionar sobre lo que verdaderamente valoramos en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo, incluso cuando esto nos cueste? ¿Ponemos su voluntad por encima de nuestros propios deseos y ambiciones? El discipulado es un camino que implica sacrificio. Pero es un sacrificio que nos lleva a una vida llena de propósito, significado y bendición eterna. El precio del discipulado. El discipulado, como Jesús lo enseña, no es algo que se pueda tomar a la ligera. No es una vida cómoda ni un camino lleno de recompensas mundanas. Ser discípulo de Cristo significa tomar la cruz y seguirlo, incluso cuando esto signifique enfrentar oposición, rechazo y sufrimiento. Jesús está pidiendo una obediencia radical, que no depende de las circunstancias externas ni de la popularidad. El Evangelio nos llama a vivir de acuerdo con los principios del reino, aunque esto nos ponga en desacuerdo con el mundo. Este llamado al sacrificio es una invitación a participar en el sufrimiento de Cristo, no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual alcanzamos la verdadera vida. La cruz es el lugar de la victoria, y solo a través de ella podemos experimentar la gloria de la resurrección. El discipulado no es solo un camino de sufrimiento, sino un camino de esperanza. Porque sabemos que el sacrificio lleva a la victoria y la vida eterna. El costo del discipulado puede ser alto, pero los frutos de ese sacrificio son infinitamente mayores. Jesús no promete una vida sin pruebas, pero sí promete que su presencia nos acompañará en todas las dificultades y que, al final, nos recompensará con su gloria. La clave está en reconocer que el reino de Dios es más valioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos. La promesa de la paz en medio del conflicto. Aunque Jesús habla de la división que su mensaje traerá, también promete paz. Pero no una paz superficial. La paz de Cristo no es la ausencia de conflictos, sino una paz que emana de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Esta paz es profunda, interna, y permanece incluso en medio
De las pruebas más difíciles. La paz de Cristo nos permite enfrentar la persecución y el sufrimiento con serenidad, sabiendo que estamos cumpliendo con el llamado divino. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos en las manos de Dios, viviendo bajo su soberanía. No es una paz que huye de los problemas, sino una paz que los enfrenta con fe y esperanza. En medio de las divisiones y los conflictos, la paz de Cristo nos da la fuerza para seguir adelante, para mantenernos firmes en nuestra fe y para seguir viviendo según los principios del reino. La urgencia de la respuesta al Evangelio. Jesús, al hablar del fuego y la división, también nos recuerda la urgencia de responder al Evangelio. El tiempo es corto, y la oportunidad de abrazar el reino de Dios debe ser tomada ahora. La división que él menciona es una señal de que el Evangelio está siendo proclamado. Y cada uno de nosotros debe decidir cómo responder a este llamado. No podemos ser indiferentes o esperar a un momento más conveniente. El reino de Dios requiere una respuesta inmediata. Un compromiso total con la voluntad de Dios. La vida cristiana no puede ser postergada. Al igual que el siervo que espera con ansiedad el regreso de su amo, los discípulos de Cristo deben estar siempre vigilantes, preparados para responder al llamado de Dios en cualquier momento. El Evangelio es una invitación urgente, y la respuesta a esa invitación debe ser inmediata y completa. Vivir para el reino. Al concluir este pasaje, Jesús nos invita a vivir de acuerdo con los principios de su reino. Esto implica una vida de sacrificio, obediencia y servicio, pero también una vida llena de paz, esperanza y victoria. Aunque el discipulado sea costoso, es también la única forma de vivir de acuerdo con el propósito divino y experimentar la verdadera plenitud que solo Cristo puede ofrecer. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir en un mundo que a menudo se opone a los valores del reino. Pero debemos recordar que, al final, el reino de Dios prevalecerá. Y nosotros seremos parte de esa victoria eterna. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.